Entonces, vamos a iniciar hoy lo que es el manual del obrero carcelario sirviendo a Jesucristo en las prisiones. Este manual, pues, se hizo en un lapso como de unos 20 años, ¿sí? Y es sirviendo a Jesucristo en las prisiones. Todos los derechos están otorgados, lo único que aquí se pide es que no se haga lucro, ¿no? Todo esto está pues basado en lo que dice Hebreos 13:3. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Entonces ese es un mandamiento de Dios. Jesucristo está cambiando estas vidas, como Y ya lo aquí vemos con vemos, el ¿no? interno. Porque bueno, y pues ponemos a un ladrón aquí porque por lo menos en México y yo creo en más de la mitad del mundo, 7 de cada 10 hombres que están presos están en la cárcel por un delito asociado con el robo, ¿no? En cualquiera de sus modalidades. El presente manual está dirigido, y vamos a ver a quiénes. Primero, a los obreros carcelarios, También a los cristianos con carga por los que están en prisión, a los misioneros con un llamado a las cárceles, a líderes carcelarios, dirigentes con deseos de iniciar un verdadero servicio a las personas privadas de su libertad, dirigentes que quieran expandir sus ministerios, autoridades carcelarias, y todo aquel que desee saber un poco más acerca de las prisiones, los internos y cómo ganarlos para Cristo y colaborar en la expansión del reino de Dios. Todo esto que vamos a ver tiene una dedicación especial. dedicado a ti, Jesucristo, precioso Señor, amigo, Maestro y Libertador, bendito Salvador, por habernos amado y lavado de nuestros pecados con tu sangre y permitirnos visitarte y servirte en cada hombre y mujer privado de su libertad. Nunca debemos perder de vista y siempre debemos tener presente que lo que hacemos lo hacemos para Jesucristo, no para los presos, no para la institución, no para la cárcel, no para el gobierno, no para la sociedad, aun cuando es beneficiada la sociedad, porque un delincuente menos es un peligro menos para la sociedad y para nosotros también, pero no lo hacemos ni por la iglesia, ni por la fundación, ni por nadie. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Jesucristo. Él es el motivo, Él debe ser la razón de ser por la cual estamos sirviendo en cárceles y los que van a empezar, por lo cual sirven en cárceles. Los autores de este pues material que vamos a estar viendo son Los presos y sus familias, así como todos aquellos que de una manera anónima durante todos los años del cristianismo han visitado las prisiones. este manual se fue haciendo pues sobre la marcha en un periodo de unos 20, 25 años y pues fuimos haciendo cambios, ¿no? Porque nos retroalimentábamos con los presos y con sus esposas y sus hijos. Pues vamos a ver aquí pues varias cosas. Lo primero y lo más importante que vamos a ver es el fundamento bíblico del servicio en las cárceles. ¿Por qué? Porque si no fundamentamos con la palabra de Dios lo que hacemos, pues no va a durar. Y el llamado a las cárceles, como cualquier otro llamado, es irrevocable. O sea, Dios no te llama a las cárceles y luego dentro de 5 años te dice, ¿sabes qué? Creo que me equivoqué. Mejor vente para los hospitales porque aquí haces más falta. O pues mejor vente acá pues con los niños porque pues ya en las cárceles ya hay muchos. No, 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 no. Cuando Dios llama, es que llama para toda la vida. Entonces, este curso, siempre que lo damos,
les hacemos hincapié. Anhelamos y oramos que tú que estás tomando y que estás viendo estas enseñanzas, seas llamado a servir en las cárceles. De verdad lo anhelamos con todo el corazón, pero de igual modo, estas enseñanzas te pueden servir para que descubras que tu ministerio no son las cárceles y que tu ministerio son los niños de la calle o los huérfanos o los ancianos o los hospitales. Ahora sí que aquí no se trata de obligar a nadie, sino ayudar a descubrir y va a cumplir su propósito. Sea que confirme si tengo llamado a las cárceles o no tengo llamado a las cárceles, va a ser una bendición y eso se ve con el fundamento bíblico. Vamos a ver también todo acerca de las cárceles, como son, donde pues surgieron, todo acerca del preso, qué necesidades tiene, qué características, cómo ganarlos, los distintos tipos de presos que hay. Vamos a ver la familia del preso, que es indispensable. Si no trabajamos con el preso y con su familia, perdemos el tiempo. Cómo ganarlos para Cristo, la autoridad carcelaria es parte esencial, los custodios, los guardias, cómo ganarlos para Cristo, acabando con el obrero carcelario, o sea, cómo debe ser el perfil de un obrero carcelario y lo más importante es que esté convertido a Cristo. Ahora sí que ese es el requisito principal, que tenga llamado y que esté pues realmente pues convertido a Cristo y aquí están los 7 capítulos. Entonces vamos a entrar al capítulo 1, que es el fundamento del servicio en las prisiones y vamos a iniciar con las 10 razones bíblicas por las cuales debemos servir en prisiones y voy a ponerlo un poco más grande. ¿Por qué no pones en pantalla como yo lo pongo y acá se ven todos? Ok, Porque, entonces... a ver, deja de compartir y normal. No. Ok, entonces vamos a hacerlo acá, ¿no? Exacto, pero aquí está. Hazlo. Y ahora sí, los dos. ¿Tienes que poner? No. ¿No? Ok, ahí está. Así se ve mejor. Alfonso. Alfonso. Y acá pone esto. Así le voy a. Creo que Alfonso se fue ahí. Ok, vamos a hacerlo de tal modo que ocupe todo, ¿no? Ahí está. Exacto, así todos ven, porque es muy Ok. pequeño. ¿Así se ve mejor? Sí, mejor para que lo guarde. Ok, perfecto. Entonces, ahí está. Vamos. Entonces, 10 razones bíblicas por las cuales debemos servir en las prisiones. Vamos a ver, estas 10 razones son, ahora sí que es la causa, es la base, el fundamento por el cual debemos servir en las cárceles, porque las cárceles son uno de los ministerios más ignorados y más descuidados por el 90% de las iglesias a nivel mundial, les hablo, porque pues conocemos muchos otros países en donde lo mismo que pasa aquí en México pasa allá, casi nadie le pone interés o le pone prioridad o asigna recursos para servir en las cárceles. Y antes de empezar, cualquier pues pregunta, duda, comentario que tengan, por favor, recurran al chat, váyanlo escribiendo allí y a las 8:45 vamos a leer y a pues contestar cada una de las preguntas, a menos que la quiera hacer así pues personalmente, pero el chat
creo que es una buena herramienta. Entonces, 10 razones bíblicas por las cuales debemos servir en las prisiones. La primera razón es porque desde la eternidad ha estado en el corazón de Dios. Dice Isaías 42 del 6 al 7, yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Es Dios hablando. En el principio, desde la caída del hombre en el Edén, todos los seres humanos hemos quedado sujetos a la esclavitud o prisión del pecado. Desde entonces, en el corazón de Dios, no, estaba bien como está. Desde entonces, ay, perdón, es que me lo cambia Beto. En el corazón de Dios ha estado el libertar a los hombres de la esclavitud, esto es, de redimirnos. Por eso es que prometió al Redentor, al nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los que estábamos bajo maldición, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Noten cómo aquí es la esclavitud, es igual al encarcelamiento, quedas tú esclavo, quedas tú a merced de otros. Desde la caída, allí están las cárceles, pero también lo vemos en el ministerio de Jesucristo. Y todo esto tenía que ver con el ministerio de Jesucristo, el cual Dios mismo, por boca del profeta Isaías, lo definió indicando que su llamado era en justicia, lo sostendría con su mano, lo guardaría, lo pondría por pacto al pueblo y sería luz de las naciones. Pero, ¿con qué propósito? ¿Cuál era el objetivo de ese ministerio tan glorioso? Eso se describe en el versículo 7 y básicamente era de 3 cosas. Primero, abrir los ojos de los ciegos. Segundo, sacar de la cárcel a los presos. Y tercero, sacar de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Es necesario tomar la escritura literal y espiritual. Jesús abrió los ojos de los ciegos físicos. En Mateo 20, 29, 33 nos dice, pero también abrió los ojos de los ciegos espirituales. En Juan 9, 39 nos dice, entonces, el clic y exacto. Entonces vino a abrir los ojos de los ciegos físicos y también abrirnos los ojos para poderle verle y creer. Por lo tanto, él no solo vino a sacar a los presos de las cárceles espirituales, como podrían ser los vicios, la amargura, el odio, el rencor, etcétera, sino también vino a sacar a los presos de cárceles físicas. Esto podemos constatarlo con el hecho de que él mismo literalmente murió en lugar de un prisionero llamado Barrabás, que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. En Lucas 23, 25, Jesús pues sacó de la cárcel física a un preso. Esto también se confirma claramente en el momento de la manifestación pública de Jesús, cuando en el día de reposo entró a la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó y leyó delante de todos el siguiente pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús estaba leyendo el rollo de Isaías porque se estaba cumpliendo, en él mismo se estaba cumpliendo esta profecía. Jesús leyó Isaías 61, 1 y 2, identificándose como el Mesías. Lucas 4, 18 y 19 e Isaías 61, 1 y 2
es exactamente lo mismo. El Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, porque cuando hablamos de cárceles, pues todo el mundo dice, sí, la cárcel de la droga, la cárcel de la amargura, la cárcel del odio, ¿no? La cárcel de los vicios. Pero cuando hablamos de las cárceles físicas, casi todo el mundo pone barreras y dice, no, esos que se pudran allí, y hay un repudio, hay un rechazo generalizado. Es interesante que ahora que están con esto de la no discriminación, ¿no? De que ya si tú discriminas a alguien por su color o por su raza o por su género, ya es un delito. Yo ya me puse a leer pues todo eso y no incluye la discriminación a los presos, a los que han salido de la cárcel. Casi siempre alguien que salió de la cárcel es, aun cuando no esté pues tatuado, porque dicen que a uno que está tatuado pues tampoco lo puedes discriminar o por la forma en cómo viste, pero no hay ninguna cláusula que diga que no puedes discriminar a alguien que es un ex presidiario, es un ex interno, es un ex recluso que estuvo preso. Como si la misma autoridad diera por sentado que está bien discriminar a los presos. Pero Dios no se olvidó de ellos nunca y nos hace claridad aquí que en la profecía no solamente son los presos espirituales, sino también son los presos físicos. Segunda razón por la que debemos servir a Jesucristo en las cárceles. Es porque Jesucristo mismo se identifica plenamente con el preso. Y veamos, escuchen con atención y lean las necesidades de Jesús, porque esto es una revelación increíble, porque Él es Dios. ¿Y cómo puede ser que Jesús tenga necesidades? Escuchen. Las necesidades de Jesús. ¿Puede el Señor Jesucristo padecer necesidades? ¿Puede Él tener hambre o sed? Seguramente que sí, porque Él mismo dijo, tuve hambre y no dijo, mis hermanos tuvieron hambre. Este pasaje de la Escritura es impresionante. Jesucristo mismo en su trono de gloria y todas las naciones reunidas delante de Él, apartados los unos de los otros, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. La razón, Jesucristo mismo lo dijo, porque lo había atendido a Él en los más necesitados. Jesús se identifica tanto con el necesitado que cuando nosotros hacemos algo a favor de una persona con hambre, sed o desnudez, es hacerlo directamente a Él. Jesús dice que tuvo hambre y le dieron de comer, tuvo sed y le dieron de beber, estuvo desnudo y lo cubrieron, fue forastero y lo recogieron, estuvo enfermo y lo cubrieron, en la cárcel y vinieron a Él. Jesucristo, el pan de vida, ¿tuvo hambre? Jesucristo, la fuente de agua viva, ¿tuvo sed? Jesucristo, el que suple todas nuestras necesidades, ¿estuvo desnudo? Jesucristo, el que hace habitar en familia al desamparado, ¿fue forastero? Jesucristo, el sanador, y por cuya llaga fuimos nosotros curados, ¿estuvo enfermo? Jesucristo, el que vino a dar libertad a los cautivos y a proclamar a los presos apertura de la cárcel, ¿estuvo preso? Así es, Jesús estuvo preso, la Escritura lo dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Es Jesús hablando y dice, porque tuve hambre. Jesús no miente. Él no sintió el hambre como cuando tú ves a los
en África que están pasando hambre. Tú no sientes esa hambre, pero como Él vive en nosotros, entonces Él tuvo hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Fíjense, Jesús padece necesidades hoy en día, pero ¿cómo se suplieron esas necesidades? El hambre, Le dieron de comer, la sed, le dieron de beber, como forastero, lo recogieron, la desnudez, lo vistieron, la enfermedad, lo visitaron, en la cárcel. vinieron a él. Fíjense, qué interesante. Fijémonos que en cada situación menciona una necesidad: hambre, sed, forastero, desnudez, enfermedad. Pero cuando menciona la cárcel no menciona ninguna necesidad, sino solo que estuvo en la cárcel. ¿Por qué? Porque en la cárcel podemos encontrar todas las necesidades mencionadas. Un preso tiene hambre. La comida generalmente no es muy abundante. Tiene hambre física y hambre espiritual Un también. preso tiene sed. Es increíble ver lo que muchos de ellos hacen por conseguir un refresco o una bebida fresca o un café que no sea el que les dan allí. Tienen sed de justicia también. Un preso es forastero, vive en una cultura diferente, separado de su hogar y de sus seres queridos, de sus amigos, privado de su libertad. Un preso padece desnudez. No hay persona más necesitada que un preso. A veces usan la misma ropa por semanas o meses. La ropa a veces no es de él, es del Estado, como en las cárceles federales. Un preso padece muchas enfermedades físicas, emocionales y espirituales muy frecuentemente, además de que las condiciones de vida dentro de una prisión presentan, se presentan para contagios y contaminación del cuerpo, alma y espíritu. Ahora que el COVID pues llegó, no tomaron las medidas al inicio y en el oriente se contagiaron todos, ¿eh? Fue una cosa espantosa, fue horrible. Ya luego, gracias a Dios, que la autoridad pues tomó medidas y pues pudo pues controlar eso, pero eso es el pan de cada día, ¿no? Y todo esto que dijo Cristo, fíjense, lo podemos suplir en un hombre o una mujer que está preso, supliendo las necesidades de Jesús, porque es a Jesús, como ya en la predicación que les dejamos de tarea, queda muy claro. Yo voy a la cárcel a ver a Jesús, a llevarle lo mejor a Jesús, voy a pasar el mejor tiempo con Jesús, porque al tenderle las manos a un preso, se las estamos tendiendo a Jesús mismo. Supliendo las necesidades de Jesús en el preso. Al visitar a un preso podemos darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle un hogar al forastero y vestir al desnudo y estar con el enfermo. Al visitar un preso estamos visitando a Jesucristo. Que Dios nos libre ser cristianos mediocres, egoístas, legalistas y complacientes, que nos olvidemos de servir y de amar al prójimo. Jesucristo mandó amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, la mente y las fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al amar al necesitado estamos amando a Dios. El apóstol Juan lo dijo muy claramente, ¿verdad? Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tuve hambre,
Que Dios que nos libre. Dios nos libre de que a nosotros se nos pueda aplicar el siguiente pensamiento. Este es un pensamiento que se encontró escrito en la pared de una celda. Nadie sabe quién lo hizo, pero es muy, muy fuerte porque dice, tuve hambre y tú formaste un grupo humanitario para discutir mi hambre. Estuve encarcelado y tú silenciosamente te fuiste a la capilla para orar por mi libertad. Estuve desnudo y en tu mente se debatió la moralidad de mi apariencia. Estuve enfermo y tú te arrodillaste para agradecer a Dios por mi salud. Estuve sin hogar y tú predicaste del refugio espiritual del amor de Dios. Estuve solo y tú me dejaste para orar por mí. Tú, que pareces tan santo, tan cerca de Dios. Pero yo todavía tengo hambre, me siento muy solo y tengo mucho frío. Y es la realidad de muchos. Tercera razón, y esta es una de las más importantes, yo pienso, porque yo nunca he estado preso y la mayoría de ustedes que están aquí nunca nunca hemos estado presos porque no nos dejarían entrar, ¿verdad? Es un requisito que si tiene uno antecedentes penales, pues no puedes entrar. Entonces, nunca hemos estado presos y surge eso, bueno, ¿y yo qué les puedo enseñar? ¿Qué les puedo dar si yo nunca he estado preso? Bueno, aquí viene la respuesta a esto. Tercera razón, porque Jesucristo mismo fue puesto en prisión. Mateo 27:27 dice. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron delante de él a toda la compañía. Marcos 15:6-9. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y Pilato les respondió diciendo, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Y Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Nuestro Señor Jesucristo estuvo preso. Muchos ignoran eso o no lo toman en cuenta, aun cuando nada más estuvo preso un día, Jesús mismo sufrió el horror de un encarcelamiento. Él pasó por las 7 etapas que atraviesan todo aquel que llega a una prisión. El Chapo Guzmán, Caro Quintero, cualquier delincuente que han atrapado y que ha salido en la tele, pasa por estas 7 etapas. Jesús pasó exactamente por las mismas 7 etapas. Complot para prenderlo. O sea, están acechándolo, están buscando a ver a qué horas lo pueden hallar. Segundo, Traición. siempre hay un delator. Alguien tuvo que haber pues delatado o ofrecen millones de pesos por información que lleve a la captura de tal pues delincuente y siempre hay alguien. Una vez alguien dijo que si todos nos quedáramos con la boca callada, no habría nadie preso. Pues siempre hay alguien que traiciona. A Jesús andaban detrás de él buscando la oportunidad. Su amigo Judas lo traicionó. Luego vino. Arresto violento. A Cristo lo vinieron a buscar cerca de 200 personas, se habían soldados, alguaciles, escribas, fariseos, gente del pueblo, bueno, venían con espadas y con palos, soldados romanos. O sea, eso fue, vaya, fue un arresto violento, como todos los arrestos que hacen con los delincuentes famosos, por decirlo así. Número 4. Maltrato, interrogatorio y vejación. Vemos clarísimamente en los evangelios cómo lo maltrataron, lo interrogaron, lo azotaron. La película La Pasión de Cristo muestra más o menos cómo es que fue el maltrato que le dieron, pero vetaron algunas escenas porque eran demasiado grotescas como para presentarse en una pues pantalla. Entonces todo eso también pasó Cristo. Número 5. Encarcelamiento. Jesús fue puesto en una celda. Él fue encarcelado. Número 6. Abandono y rechazo de su familia y amigos. Lo dejaron todos, lo dejó sus amigos, su familia, todos, y eso pasa también con un preso.
cuando alguien cae preso es como cuando alguien muere, al velorio vienen todos, ¿verdad? Pero ya al tercer día, cuarto día ya son menos los que vienen, y ya luego luego ya van cada mes, van y le ponen flores, luego cada 6 meses, luego una vez al año, y luego ya pasan años y ni visitan ni siquiera el panteón. El abandono es algo que pasa. Jesús fue abandonado por todo el pueblo y sentencia. fue sentenciado a muerte. Acá pues son sentenciados a 5 años, a 10, a 20, pero las 7 etapas que cualquier persona que cae en la cárcel pasa, las pasó Jesús. Cuarta razón. Porque a los presos también los incluye la gran comisión de Jesucristo. En Marcos 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús dijo claramente que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio a toda criatura, a todo ser humano. Los hombres y mujeres que están privados de su libertad son seres humanos como nosotros. Algunos de ellos han cometido delitos, otros son inocentes, pero no dejan de ser criaturas. Hay periodistas que han llamado hiena humana a una persona que cometió un crimen y usan otros apelativos de animales y dan la idea de que no son humanos, pero sí lo son y no son más pecadores ni malos que ninguno de nosotros. Alguien dijo una vez que si todos los que deberían estar en la cárcel lo estuvieran, entonces, ¿quién cerraría la puerta? Estamos convencidos de que la única diferencia entre un preso y una persona libre es que al principio lo descubrieron al primero lo descubrieron en su delito y el segundo no. A la luz de la palabra de Dios, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y además, el que cumple toda la ley, pero desobedece un solo mandamiento, se hace transgresor de toda la ley y es como si estuviera desobedeciendo todos. Entonces, a los ojos de Dios, una mentira piadosa, mentirita, es tan pecaminosa como un asesinato. Es más, la escritura es más clara en cuanto a que quien se enoja contra su hermano o lo aborrece es un homicida, un criminal. Entonces, ¿quién está libre de culpa? ¿Quién esté limpio de pecado se atreverá a tirar la primera piedra? Los presos también están incluidos en la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todas las naciones del mundo tienen cárceles, todas. Cuando veamos el tema de las cárceles, si no existieran las cárceles, la raza humana ya se hubiera extinguido hace tiempo. Las cárceles cumplen un propósito de Dios para la preservación de la especie, entre otras cosas. El servicio en las cárceles es parte integral e inseparable de la gran comisión que nos ordenó realizar el Señor Jesucristo. Además, una prisión, por definición, es una nación, pues tiene sus propias leyes, frontera, gobierno, policía, costumbres, lenguaje, comida, tipo de cambio, ropa y tradiciones. Entonces, como Jesucristo mandó ir a todas las naciones, las prisiones también están incluidas. Yo antes pues oía, ¿no? Que se fue como pues misionero para España, se fue como misionero para Argentina y decía, wow, ¿yo cuándo seré misionero? Y de pronto descubro esto en el proceso de esos 20 años de estar haciendo esto y nos damos cuenta que cada prisión es una nación. Entonces, pues los que van a 5 cárceles o a 3 cárceles diferentes cada semana van a 3 naciones diferentes, porque entre una cárcel y otra son diferentes también. Entonces somos misioneros. Después vamos a ver ese tema de la obra misionera. Quinta razón, porque no hay un verdadero ministerio hacia ellos. Dice Romanos 10, 14, 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La palabra con el tiempo se desvirtúa. No utilizaremos la palabra ministerio, porque a través de los años ha perdido su verdadero significado. En vez de ministerio, usaremos la palabra servicio, porque es la mejor que define lo que es. Algunos otros sinónimos de ministerio son administración, empleo, tarea, oficio. La palabra de Dios dice que para la gente sea salva, para que la gente sea salva, es necesario que invoque el nombre de Cristo, pero para que lo invoque necesita creer y para creer necesita oír y para oír necesita que alguien le predique y para que alguien lo haga necesita ser enviado. Los enviados son a los que se les encarga un servicio específico para que los presos puedan llegar a ser salvos. Es necesario ir a ellos y servirles. Pero es muy triste ver en todo el país y en muchos otros lugares del mundo que las cárceles han sido relegadas y desplazadas por el cuerpo de Cristo. En muchos grupos cristianos, las cárceles no son más que un evento anual por unos cuantos días. Tienen contemplado el ir a la cárcel, pero como si fuera un sacrificio, una obra de caridad, porque pobrecitos presos, nos dan lástima. La iglesia donde yo nací tenían, bueno, empezaron lo de las cárceles porque yo empecé a ir y lo clasificaron dentro de las obras de misericordia, ¿no? Ese es el sentir de muchos cristianos. Esto produce obviamente que no existe un verdadero ministerio hacia ellos y que los visitan se conviertan en profetas del juicio venidero, predicando a fuego e infierno. Almas caritativas, haciéndoles sentir cuánta lástima siento por ellos. O grandes siervos de Dios que solo van porque buscan el aprecio y el reconocimiento de su congregación. Sábelo todos, que solo quieren ir a compartir la última revelación que recibieron del Señor. O jueces que solo regañan a los pecadores y les recuerdan el castigo de Dios. O experimentadores que solo usan a los internos como conejillos de Y los indias. usan, en el mundo usan a los presos para pruebas y experimentos como si fueran animales, pues. La realidad es que no hay un servicio integral a los presos, que no solo se preocupe por sus necesidades espirituales, sino que también atienda sus necesidades emocionales, físicas, materiales, familiares, laborales, legales y sociales. El propósito de este manual es el de proporcionar una herramienta práctica a hombres y mujeres que deseen iniciar o fortalecer un servicio integral a las personas privadas de su libertad. Más adelante veremos a detalle cada una de estas áreas y cómo pueden ser suplidas eficazmente. Entonces, aquí, pues, en este punto, para ya pasar a las preguntas. Todos tienen, en general, la iglesia, pues, tiene una idea distorsionada. Los medios masivos nos han presentado la cárcel como algo así, como si fueran animales allí, ¿no? Cuando hemos llevado autoridades a la cárcel, van temblando de miedo y ya cuando entran dicen, Ya ni quieren oye, salir. yo nunca pensé que la cárcel fuera así, y aun cuando les digas, no te lo creen porque piensan que les estamos pues diciendo, no, pues mira, no es así tan, A nosotros tan nos malo. pasó cuando entramos la primera Sí, vez. claro, claro. Y quisiera acabar esta primera parte con pues la experiencia que yo tuve en el Cerezo de San Miguel en Puebla, con un interno que se llama Primo Gachupín. Así se llama, Primo, y su apellido es se llama Gachupín. Él era el terror en canoa. En canoa son violentos allá en Puebla, pero él aterrorizaba allí, era como bueno, él estaba pues con un cacique y era como que el matón de ese pues cacique y andaba haciendo el mal a todos y de pronto tuvo un pleito con el hijo de el otro cacique de otro pueblo y lo mató
y el cacique que lo protegía le dijo, ¿sabes qué? Pues yo ya no puedo hacer nada por ti, pues ya eres, pues mataste a quien no debías matar, ¿no? Entonces él huyó y se refugió en las montañas. Allá le hablaron de Cristo, se convirtió a Cristo, tuvo, vaya, un encuentro increíble con Cristo, empezó a predicar por todo el cerro y la sierra y las montañas, y de pronto un día se le apareció el Señor Jesús y le dijo, ve y entrégate a las autoridades, porque yo quiero que tú prediques mi evangelio en la cárcel a donde te lleven. Se fue para Canoa, se entregó a las autoridades le tenían miedo, vaya, mandaron a Puebla para que pues fueran pues por él, porque vaya, ni siquiera pues lo querían tocar, porque igual estaban pues, pues pensando que traían granadas o algo, y un operativo se hizo, aun cuando él se estaba entregando voluntariamente, y lo llevaron al Cerezo de San Miguel en Puebla. Ahí fue donde lo conocí yo, y era una cárcel más o menos grande, como de unos 2,000 presos, y él empezó allí a predicar en los patios, en las celdas, y no, hombre, se empezó a levantar un ministerio bastante grande, ¿no? Entonces le habló a su hermano, que era pues pastor, porque él viene de una cuna pues en Cristo, pero él se rebeló y se fue, ahora sí que era la oveja negra, ¿no? Y casi toda su familia en el ministerio, y le habló a a su hermano para que lo fuera a ver, porque no lo había ido a ver nadie, era tan despreciable, pues. El hermano llega, pastor de una denominación, de una de las más importantes en todo Puebla, y le dice, mira, dice, ya empecé aquí a pues predicar y tengo a muchos y los estoy reuniendo, y ahora sí que Dios está haciendo obras y están sanando enfermos y estoy echando fuera demonios, y Dios me está usando como me usó en la sierra, porque para esto pues ya habían pasado como unos 3 años. Y le dijo, necesito Biblias, necesito apoyo, que ustedes vengan. Este hombre ni siquiera bajó por la rampa para entrar, sino que pues se quedó allí y le dijo, mira, yo vengo solamente porque eres mi hermano, pero mis obispos y mi superintendente y mis obispos de la denominación me prohibieron venir. Yo estoy aquí solamente porque eres mi hermano. Hicieron una junta, el concilio hizo una junta, se reunieron todos, desde el principal y los obispos, y hablo de iglesia cristiana, de una denominación cristiana, con pues jerarquías así. Se reunió la jerarquía más alta para tratar este asunto de que yo pedí licencia para venir a Puebla, porque él estaba en otra parte, y poder visitarte, y me prohibieron venir. Por eso es que ni siquiera estoy entrando un paso más a la cárcel, porque pues yo no puedo entrar a la cárcel, porque entre todos determinaron que venir a la cárcel es perder el tiempo, porque los presos ya están condenados y no tienen salvación. Este es un lugar inmundo. Entonces, yo no sé qué estés tramando, porque nadie supo que él anduvo en la sierra, pues predicando. Eso él lo hizo allí y nadie lo vio. Yo no sé qué estés tramando o qué planes tengas, pero tú eres un condenado, tú ya estás perdido, tú eres el Judas de la familia, y la verdad no quiero que me vuelvas a hablar ni a molestar nunca más. Y se fue y lo dejó allí. Esto me lo contó él cuando yo empecé a ir, y yo escogí de entre los como 20, 30, escogí a 5 y les dije, miren, yo quiero estar comiendo con ustedes, y los quiero entrenar para ganar todos los presos para Cristo. Quiero que evangelicemos y que echemos fuera demonios, que hagamos lo que dijo Cristo. Y él empezó a llorar, a llorar, a llorar desconsolado. Cuando ya
pues calmó, me dijo, necesito pues contarte algo. Y me contó todo esto que les conté. Cuando su hermano fue, él se desanimó tanto y él dijo, no, pues entonces no sirve de nada lo que estoy haciendo aquí. Y volvió a las drogas, volvió a extorsionar, a hacer lo de antes. Pero cuando él supo que había un joven de pues 20 años, era yo, que estaba dándoles pláticas de la Biblia, se interesó y fue y otra vez, pues hizo otra vez sus votos con Cristo, empezó a tomar los cursos y después de como 6 meses yo recluté a esos 5 para levantar pues líderes ahí y esa es la realidad de la mayoría de los líderes y de las iglesias desafortunadamente. Entonces, pues bueno, adelante, Alfonso, si hay algo en el chat. ¿Alguien tiene alguna pues pregunta, algún comentario? Igual puede abrir su micrófono o alguna anécdota o ahora sí que este es el tiempo para participación. Simplemente ábralo y pues comente si quiere pues poner pues cámara está bien y si no está bien. Adelante. No. No, en el chat no tenemos nada. Ok. Este curso que se está dando es con el propósito de no desviarnos, de hacer lo que debemos de hacer. Y si estamos yendo a una cárcel, el diablo es tan astuto que nos aún toma las herramientas cristianas para desviarnos al propósito principal por el cual Dios nos mandó a visitar cárceles. No es coincidencia que tú estés aquí y que Dios te haya llamado a las cárceles. Es como a este hombre de Puebla, que Dios, lo diferente es que nosotros tenemos salida, pero a fin de cuentas, la mayoría de nosotros creo que tenemos cadena perpetua. Y esto es para poder ser mejores, estar unidos. Si a lo mejor pues no entiendes el por qué tú estás ahí, pues bueno, estamos viendo precisamente este curso para que ustedes se den cuenta que Jesucristo, desde antes de la creación del mundo, Dios ya tenía predestinadas las cárceles. O sea, no es como un olvido, pues se me olvidaron los presos, no. Vamos a ver cosas impresionantes que, pues bueno, con toda confianza, si no tienen alguna duda, no hay problema, pero sí. ¿Qué idea tenías tú, Alfonso, de las cárceles antes de que tu hermano cayera? Porque obvio que ahí fue cuando pues conociste las cárceles, ¿no? La verdad es que para empezar no pasa por tu mente, ¿no? No pasa por tu mente la idea principal de que en algún momento tengas que entrar a una prisión y obviamente pues ni siquiera te preocupa cómo están pasando las cosas adentro, ¿no? Por el ambiente en el que crecí, las amistades que tuve, pues obviamente sí había algunos que, pues por allá de pronto te enterabas, ¿no? Que el amigo de o el de la esquina, el de la calle, pues ya se lo habían llevado a la cárcel. Pero simple y sencillamente se quedaba hasta ese pensamiento, ¿no? No pensaba yo más allá de ello. Y sin embargo, pues ya después cuando pasa lo de mi hermano, pues empiezas a ver la realidad de las cosas, ¿no? Y una vez que pones un pie dentro, pues es un mundo, una atmósfera completamente distinta a la que uno está acostumbrado. Incluso si tienes conocimiento o estás empapado de la maldad, de que te juntas con gente de todo tipo, e incluso pues si la colonia en la que vives es así como de las peores, te quedas sorprendido de lo que ves dentro porque es un mundo completamente distinto, ¿no? Cuando mi hermano cae, aún me tocan a mí el tiempo ahí, por ejemplo, en el Reclusorio Oriente, cuando la población era más de 13,000 presos, ¿no? 15,000 llegó a ser. Sí, en ese tiempo estuvo. Entonces era algo increíble, porque pues como las horas pico en el metro, así entrabas y había un mundo de gente, ¿no? Ahora es el preso más los familiares, ¿no?
y que a veces pues no nada más entra un familiar por preso, ¿no? Nosotros entrábamos, a veces éramos toda la familia, éramos 4, más mi hermano, 5 personas, ¿no? Entonces, un mundo de gente dentro. Y te das cuenta de todo eso y de cómo van funcionando las cosas dentro, ¿no? También, que es completamente distinto y si hay temor porque está rodeado, se supone, pues de lo peor, ¿no? De la sociedad. Entonces hay un temor de que te puedan hacer algo. Ya después de unos meses y ya después con el paso de los años, ay, no, uno está como si fueras en tu casa, ¿no? Yo me siento más seguro adentro que afuera. Hasta mal encarado entraba. Así es. Adelante, Samantha. Tiene la mano levantada. Sí, gracias. Pues yo quería platicar más que nada de pues esta parte de cómo de repente nos negamos al llamado, ¿no? Y cómo nos abstenemos y ponemos pretextos. Y yo tuve un llamado de parte del Señor muy especial hacia los presos cuando me dio una visión cuando a mi hija la violaron. Y un tiempo después de esto, la violaron en un puente peatonal. Y entonces me da una visión el Señor donde veo así a lo lejos del puente a mi hija ahí tirada en el piso, abrazando sus piernas, y enfrente de ella al violador viendo hacia el periférico, ¿no? Hacia la calle. Fue en el periférico. Pero de esas veces que el puente es largo, 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 ¿no? Y yo voy caminando rápido, rápido para ir con mi hija, o sea, en mi pensamiento está, voy con mi hija y voy rápido, rápido, rápido. Y resulta que al momento de que llego ahí, cerca, voy con el preso, bueno, no con el preso, voy con el violador, no con mi hija. Y nada más, Dios me hace ver que él se iba a hacer cargo de mi hija, pero que él quería que yo fuera con el violador. Y eso me impactó mucho porque fue como el trajo a mí un descanso de ver cuál era el corazón de esa persona en el aspecto de que a lo mejor no había, o sea, no nació así queriendo ser violador, qué pasó en su vida que fuera avanzando para llegar a ese grado, ¿no? No fue de a gratis. Y luego cuando se me presenta la oportunidad de entrar a las cárceles, la vez que fui, bueno, me quedé como decía Blanquita, o sea, fascinada. Yo no quería salir de ahí, ¿no? Me gustó muchísimo la experiencia. Fue muy diferente a lo que había pensado porque siempre creamos expectativas diferentes. Fue muy diferente y me sentí muy bien. Por circunstancias del equipo y todo, pues ya no pudimos regresar, ya se cerró como la oportunidad, pero empecé a trabajar con las familias, ¿no? Y eso me ha dado una perspectiva diferente. Sin embargo, a partir de la clase pasada que tuvimos, pues como que volvió a crecer eso, ¿no? De, a ver, necesitas conocer que haya fondo. A lo mejor no es exactamente por las circunstancias en este momento que pueda yo estar yendo, pero sí el decir, o sea, no te estés negando a un llamado. Dios por algo puso eso y hay que responder, ¿no? Pero le queremos siempre dar la vuelta, porque pues finalmente sí son muchas las ideas que tiene uno en la mente y la gente, la vez que yo le comenté a mi hija que estaba entrando en un ministerio carcelario y que estaba muy animada, mi hija casi me golpea. Me Claro. dice, o sea, ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? O sea, qué padre que ahora van a ir y entonces les comparten y entonces reciben a Cristo y qué padre, ¿no? Ya todo se perdona y ya todo como no hicieron nada. En ese momento Dios me reveló que mi hija había pasado hace muchos años y todavía había falta de perdón en ella, ¿no? Yes. Entonces son como muchas cosas, ¿no? Que entran en la mente, pero definitivamente pues no podemos negar lo que está escrito y lo que está escrito es, y cuando aparte de eso Dios nos está haciendo un llamado ya de manera directa, pues ya qué hacemos. No, y aparte se pasa por alto la obra de Cristo en la cruz, ¿no?
Cuando, bueno, en el módulo La persona de Cristo, en la lección que es una de las que pues siempre damos allá adentro de la muerte de Cristo, uno de los aspectos de la muerte de Cristo es la expiación. Y eso es increíble cuando uno analiza lo que significa eso. Quiere decir que todo el daño que uno hizo, cuando uno cree en Cristo, Dios asume la responsabilidad de reparar el daño, ¿no? O sea, si yo le robé 1,000 pesos a alguien y por eso estoy preso y conozco a Cristo, Dios de algún modo le regresa esos 1,000 pesos a quien se lo robé porque Él repara el daño. Hemos oído pues testimonio de pues chicas que han sido abusadas, que que Dios les ha devuelto no solamente la inocencia, y les ha sanado ese trauma, sino que les ha devuelto físicamente la virginidad. O sea, ha pasado un milagro allí. Entonces, a mí me dicen, no, pero tú cómo vas si ahí están esos violadores. Ah, pues voy para beneficiar a la sociedad, porque si un ladrón se convierte a Cristo, a todos los que le robó, Dios les va a reparar el daño. Y a todas las chicas que violó, Dios las va a sanar y va a restaurarlas y va a ser algo que como si no hubiera pasado nunca, pero va a quedar allí como una experiencia de la gracia de Dios. Por causa del pecado pasan todas estas cosas, ¿no? Y nos sentimos como que muy justos. Ah, nosotros no estamos presos, ellos sí, pero cuando atraparon al Mocha Orejas, yo estaba haciendo una cola para hacer un trámite y había una tele, porque sí hay tele en la casa y vemos mucha tele, pero no vemos los canales ni las noticias. Ahora sí que la tele abierta pues no la vemos. Entonces yo estaba allí y ahí estaba en un noticiero, ¿no? Que el Mocha Orejas lo atraparon y estaban entrevistando a la gente. Oigan, ¿qué le deberían hacer al, al Mucha Orejas? Y unos decían, no, que le corten las 2 orejas para que vea lo que se siente. Otros decían, no, 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 que que a uno de sus hijos le corten una oreja para que sienta, no, que se refunda. Todos hablando casi de que le tenían que hacer a él lo mismo que él había hecho, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y yo estaba pues viendo eso y dije, ¿y si entrevistaran a Jesús y le dijeran, Jesús, ¿qué piensas que se debe hacer con el Mocha Orejas? Y luego entendí, ¿no? Jesús hubiera dicho, pues bueno, el que esté libre de pecado sea el primero en cortarle la oreja, ¿no? Porque, pues la verdad, todos mereceríamos estar presos, ¿no? Si todos los que deberíamos estar presos estuviéramos, pues no habría quien cerrara esas puertas. Somos culpables absolutamente todos. Cuando yo entendí lo de la expiación, wow, es necesario ir a las cárceles para que la sociedad se sane, porque ellos han hecho daño a la sociedad y el único que puede reparar ese daño es Dios, y Dios lo hace a través de la sangre de Cristo cuando alguien se convierte a Cristo. Una madre un día a mí me dijo, ¿cómo es posible? ¿A mí quién me va a devolver a mi hijo que me mataron? ¿No? Porque hay quienes les han matado a su hijo. ¿Cómo es que Cristo me puede? Pero ya no hay tiempo, pero en otra ocasión les cuento un caso muy particular que yo pues viví, pero Dios devuelve a los hijos, no que los saque de la tumba y los vuelva, sino que compensa el daño de muchos otros modos y queda, ahora sí que queda reparado el daño en el corazón y también físicamente, porque así pues rápido, hay quienes me han dicho, pues sí, Dios con este nieto me regresó al hijo que me mataron, ¿no? Porque ahora pues puedo ver y ahora entiendo que mi hijo está en el cielo, etcétera, ¿no?
Entonces es muy importante, es muy trascendental. No es una obra de pobrecitos presos, ni tampoco les vamos a hacer la vida más fácil, sino que es la obra de Dios. Y cuando entendemos todo esto, entonces podemos servir mejor en las cárceles con más entendimiento, sabiendo del impacto hacia afuera y hacia todos lados que hay, ¿ok? Pues bueno, pues ya que pues participaste, apóyanos con una oración para darle gracias por lo que hemos pues aprendido hoy y para ya dar por despedida esta se llama segunda sesión. Claro, gracias. Bendito Padre, gracias, gracias, mi Dios hermoso, porque siempre, siempre estás tú mostrándonos el camino, hablándonos, haciéndonos sensibles a tu palabra, Señor. A veces es la palabra dura para que, bueno, no es la palabra dura, nuestra cabeza y nuestro corazón es duro. Esta parte de la expiación, Señor, qué glorioso, es maravilloso, definitivamente no la vi en mí, no lo había pensado, pero pues obviamente al pensarlo, sí, de eso se trata y wow, mi Dios, gracias por lo que nos enseñas, Señor, gracias por este curso que tú nos estás dando, en el cual pues obviamente estás abriendo nuestro entendimiento, Señor, y todo para honra y gloria de tu nombre. Gracias, mi Señor, por cada una de las personas que están aquí, Señor, y sigue hablando con nosotros y dirigiendo nuestros pasos, Señor, porque solo tú puedes hacer la obra posible. Gracias, mi Dios hermoso, y gracias por este equipo. Gracias, solo puedo decir gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Pues bueno, les encargo que, bueno, espero que ya hayan enviado su tarea ahí en foto o en un PDF. Y ahorita les pongo el enlace de la segunda predicación que tienen que oír y hacer un resumen por escrito. Y nos vemos primeramente Dios el próximo viernes a las 8 de la mañana. Traten de entrar unos 5 minutos antes para empezar en punto, ¿ok? Dios les bendiga y que pasen muy buen día. Bendiciones.